zabaldu diogu Fernando Pogosi. Fernando Pogos, bestiak beste eta labur esateko, da 30 plan zuzentzailearen egilea. La importancia que tiene la muralla para nosotros, ciudadanos de Hondarribia, ciudadanas y ciudadanos, para que conozcamos mejor lo que se ve, lo que no vemos, pero sabemos que hay, y lo que pueda haber. En ese sentido, decía, estamos en un contexto. El contexto va a ser, una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana en el 2017, pues el planeamiento pormenorizado que se va a hacer por medio del Plan Especial de Rehabilitación del Desarrollo. Y nos parecía fundamental hacer un trabajo previo de investigación para empezar sobre nuestra muralla. Decía que también que Fernando Pogos es una persona contrastada, que profesionalmente pues ha trabajado por lo menos en 30 planes directores de muralla. Hoy nuestra idea principal, por medio de esta conferencia y de la visita que se hará mañana, es profundizar en el conocimiento que tenemos y desde luego ir mostrando algunos de los hallazgos, algunas de las cuestiones, de las hipótesis también en algún caso, que se van a ir desarrollando sobre este tema. Bueno, me gustaría ver si te parece, Fernando. Un placer volver a estar en Hondarribia, hablando de fortificaciones. Yo voy a hablar de todos estos temas, de los viejos y los nuevos valores de la fortificación, de los valores técnicos, que es muy importante en este caso, del contexto técnico de la muralla de Hondarribia, saber lo que significa en el contexto de la fortificación mundial, del contexto constructivo de la muralla de Hondarribia, es decir, saber exactamente cuáles son los referentes con los que tenemos que utilizar para entenderla, y del plan director. Cuando analizamos un monumento, cualquier monumento, entendemos una serie de valores. En el caso de la fortificación hay unos viejos valores que están en el decreto de protección de todos los castillos españoles del año 40, por ejemplo, que es que las fortificaciones hay que protegerlas porque son el lugar donde acaecieron los hechos heroicos de nuestros antepasados, o por su valor paisajístico. Estos son los valores iniciales por los que se empiezan a proteger las fortificaciones. Después ya hay unos valores consolidados, que son los artísticos estilísticos o los documentales. Todo monumento es un documento de su historia que lo muestra en sus paredes, en sus muros, en su evolución tipológica. Y luego hay unos nuevos valores que estamos trabajando desde UNESCO en los últimos años sobre la fortificación, y luego explicaré por qué, que son los valores técnicos, tecnológicos y los sistémicos. Toda fortificación pertenece a un sistema de fortificaciones, es en sí misma un sistema de fortificaciones, todas las partes de la fortificación están entrelazadas entre sí y todas responden a un modelo. No vale arreglo esta torre pero la de enfrente no. Y hay un valor técnico y tecnológico muy importante, porque hay que tener en cuenta que la guerra, hoy en día incluso, la guerra es siempre el hito tecnológico de toda la sociedad. Los mejores matemáticos, los mejores ingenieros, el mejor saber tecnológico y técnico siempre estaba en los ingenieros que hacían las fortificaciones. El paisaje, todos hemos visto el tema del paisaje, es un paisaje que todos entendemos, hay paisajes más bonitos, paisajes menores, hay un concepto asociado a la ruina, un concepto histórico del valor del paisaje como la visión romántica del paisaje, pero decía mi amigo Edward Cooper, un historiador de la fortificación española, que solo hay dos tipos de ruinas, dice, la que es de mentira y la que se cae. Nosotros habitualmente en la península ibérica tenemos mucha ruina de la que se cae. Hay un paisaje asociado al territorio, a las fronteras, hay un paisaje fortificado de frontera, la fortificación es importante, lo que yo veo desde ella y lo que me ven desde ella. Hay un paisaje que explica la ocupación del territorio y hay un paisaje, en el caso de la fortificación abalartada, que está asociada a lo que rodea la fortificación. En el caso de la fortificación abalartada, lo importante no es solo la fortificación, sino todo el espacio alrededor de la fortificación, lo que es el área polémica, lo que es el glafis, que son esos espacios despejados, sin edificaciones, que rodeaban una fortificación y que conforman la estructura real de lo que es una fortificación abalartada. Es decir, la fortificación no acaba donde acaba el muro, no acaba donde acaba el foso, no acaba donde acaba el camino cubierto, acaba donde acaba el terreno que ha sido trabajado según las trayectorias de la artillería. Por tanto, estamos hablando de cosas muy grandes.
En el caso de Hondarribia también lo veremos. También los valores del mito histórico, de la leyenda, también pueden ser negativos y positivos. Esto es un problema, es decir, claro, las fortificaciones antiguas, las de las princesas y los príncipes y los caballeros, todas nos parecen muy bonitas, pero las fortificaciones modernas van asociadas a guerras, a represión, a cárceles, a ejércitos invasores. No siempre hay un valor positivo en la fortificación. Por tanto, esto, por ejemplo, es un ejemplo bastante interesante. Estos son los ciudadanos de Amberes destruyendo la ciudadela española en 1577, los habitantes de Astorga destruyendo el castillo señorial en 1872 o los habitantes de Pamplona derribando sus murallas con gigantes cabezudos y banda de música en 1915. Con lo cual, claro, no queremos a las murallas per se. Tenemos que buscarnos, hay valores estéticos, arquitectónicos, pero normalmente la fortificación, nuestros baluartes, nadie podría decir qué estilo arquitectónico tienen, porque son unas estructuras limpias, puras, que no son góticas, ni románicas, ni renacentistas, ni barrocas. Y luego, por otro lado, nosotros estudiamos y protegemos las fortificaciones en función del valor que le atribuimos. Es decir, si nosotros consideramos que algo es una ruina romántica, pues hacemos un grabado. Si consideramos que es un edificio tecnológicamente avanzado, pues le hacemos un plano que explique esa tecnología. Si creemos que el edificio es el reflejo de la evolución histórica a lo largo de un periodo, pues entonces hacemos una planimetría que explique las distintas etapas constructivas que tiene esa fortaleza. Por tanto, en función de aquello que nosotros entendemos que es valioso, es como protegemos el monumento. Por tanto, estamos hablando de un montón de valores distintos que nosotros podemos leer y podemos reconocer en la muralla. Tenemos evidentemente otros valores, los valores técnicos y los valores sistémicos o logísticos. Voy a hablar de los valores técnicos. Cuando empieza a aparecer la fortificación abaluartada se define básicamente por la geometría. Y a partir del siglo XVII, esa geometría se convierte en cálculo trigonométrico, cálculo logarítmico. Aunque ustedes no se lo crean, estas fortalezas que ven, o las fortificaciones abaluartadas, no se hacían dibujando con un compás y una regla. Se hacían con fórmulas matemáticas que te daban los ángulos y las distancias de cada una de las partes. Estamos hablando, por tanto, de un proceso muy elaborado. La primera fortificación protegida como fortificación posiblemente sea Salsas, una fortificación que ordenan los reyes católicos al norte de Perpiñán, que cuando cae en manos francesas en 1670, o sea, 170 años después de haber sido construida, el mejor ingeniero que tiene Francia, Vauban, decide que es una joya, que es una maravilla, y aunque no vale para nada, aunque no responde a su forma de fortificar y aunque no protege la frontera, debe ser conservada. Salsas, que ahora es uno de los monumentos más importantes de Francia, es la primera fortificación que se protege por sus valores técnicos. Luego hablaremos de otras fortificaciones protegidas por valores técnicos. ¿Cuál es el contexto técnico de la muralla de Hondarribia? Primero, a partir de 1474, para entender lo que está pasando aquí hay que tener en cuenta que a partir de 1474 hay una guerra abierta entre la corona de Castilla y Aragón por un lado y Francia por otro. Esa guerra abierta va a provocar que en esta frontera, bien en Salsas y en Perpiñán, bien aquí, se esté desarrollando la mejor tecnología militar posible durante casi 300 años. Eso hace que empiezan a desarrollarse determinado tipo de fortificaciones que luego inspirarán fortificaciones mucho más tardías como la de Durero. Empiezan a desarrollarse castillos como el castillo de Coca, el castillo de la Mota, el castillo de Salsas. Empiezan a buscarse soluciones de defensa de las torres angulares, con esas torres en forma de D con un piquito. Luego verán que aquí teníamos dos de esos cubos con un piquito y verán por qué. A ver. Y entonces aparecen tres grandes ingenieros, que se reúnen en Perpiñán y deciden transformar la fortificación. Uno es Ramiro López, que diseña la fortaleza de Salsas en 1495 hasta 1503, en que es atacada por los franceses, pero los franceses no consiguen tomarla. Y en Perpiñán está también, bueno, estos son los distintos. Ese es el dibujo que hace de Salsas en 1538 Francisco de Holanda. Fíjense, porque este personaje portugués que le envía el rey de Portugal a diseñar con las mías manos as melhores fortezas do mundo, este personaje va a ser muy interesante en Hondarribia.
Tenemos el otro ingeniero, un ingeniero catalán que está trabajando en Palermo y que está haciendo todas las fortificaciones de Sicilia. Y tenemos un tercer ingeniero, Antonio de San Martín, gobernador de la Orden de San Juan, que es enviado por los reyes católicos a Roma y después de diseñar el castillo Sant'Angelo de Roma, vuelve aquí a Fonterrabía y hace la primera fortificación de la que tenemos algunos pequeños restos, pero que seguramente en el baluarte de San Felipe y seguramente cuando excavemos parte del interior del baluarte de San Nicolás van a aparecer esos diseños de Antonio de San Martín. Él después se va a Rodas a fortificar todo Rodas. A partir de 1512 empiezan a aparecer grandes cubos artilleros, grandes torres circulares con bóveda, que es lo que vamos a ver aquí, es decir, crecen de tamaño. Lo de abajo, por ejemplo, es Bayona. No sé si se fijan, ven ustedes que ya aparecen los grandes cubos redondos y empiezan a aparecer unos cubos con un pequeño pico, ¿lo ven ahí? Que es igual que los que había aquí en Hondarribia, como este. Estamos en un momento en el que se está desarrollando este tipo de los grandes cubos. Esto es un plano muy bonito de Cigales, en Valladolid, donde el conde de Benavente, este era el castillo que tenía, el castillo medieval, y este es el pedazo castillo que empieza a construirse con los grandes cubos alrededor del pequeño castillo medieval. Estamos hablando de Garajal de Campos, un castillo que además es macizo de tierra por dentro, luego veremos la importancia que tiene eso para entender. Y estamos hablando de un fuerte ya perdido, pero que es vital para entender la fortificación de Hondarribia, que es el Castillo de Santiago de Pamplona, el que teóricamente estaba en la plaza del Castillo de Pamplona. Un castillo muy interesante. A partir de ese momento empiezan a aparecer estos pequeños cubos circulares con un pico en la punta, ahí lo ven en Castelnuovo en Nápoles. Este es un diseño para Pamplona de Tadino, aquellos Milazzo en Sicilia. Y luego empiezan a aparecer estos grandes baluartes ya pentagonales con troneras en los flancos. Con esta solución, la de las pentagonal, pero con las troneras en los flancos, es con la que Gabriel Tadino y Martinengo diseña el cubo imperial de San Sebastián. Un cubo que apareció en su momento cuando se hicieron las excavaciones del parking y que era seguramente una de las piezas. Ese dibujo que ven ahí también es de Francisco de Holanda, el que iba a dibujar los mejores fortalezas do mundo, pues también dibuja San Sebastián en esa visita. Claro, la teoría de que nos han contado de que los baluartes aparecen porque al cruzarse los fuegos sobre la punta redonda hay un espacio muerto que hay que cubrir, por eso los baluartes tienen punta. O sea, un baluarte, aquí tenemos dos baluartes sin punta, pues se le han cortado, pero quitarle a un baluarte la punta es como quitarle a un carro las ruedas. Es decir, básicamente un baluarte es una cosa que tiene punta. Y tiene punta por esto, porque es donde se cruzan los fuegos de la artillería. Y se supone que este es el proceso evolutivo que se produce el cubo circular, el baluarte inicial y las grandes operaciones de obras exteriores con líneas de fuego cruzado, que son las fortificaciones del siglo XVII y XVIII. Pero realmente los primeros baluartes empiezan a aparecer no en las esquinas, sino frontales, en el centro de las murallas, preparados para resistir el fuego de artillería de frente. Este es el caso de Salsas, pero un segundo, es el caso de Arévalo, es el caso del baluarte de Leiva o de la Magdalena de aquí de Hondarribia, del baluarte de Pamplona, del baluarte de San Sebastián, incluso del baluarte de San Nicolás, también de Hondarribia. Se dan cuenta entre el baluarte de Salsas dibujado en 1503 y el que dibuja Francisco de Holanda en 1538 aquí en Hondarribia, es prácticamente la misma solución, el mismo diseño. Estamos hablando de un momento absolutamente crítico. Para que se hagan una idea, ya les he contado que Francisco de Holanda viene a dibujar os mejores fortalezas do mundo y dibuja la de aquí. Dibuja esa, en concreto, en 1538. El primer baluarte que se supone que se inventa en el mundo en esta época, este es de 1530, hacia el año 2930, es un baluarte, según los italianos, ya saben que los italianos lo inventaron todo, es un baluarte que está en Verona, que se construye justo cuando se está construyendo este, que es exactamente igual que este, muy parecido, y curiosamente se llama Baluarte de la Magdalena. Este primer baluarte, en los primeros documentos que hay en Simancas, al baluarte que ahora llamamos de San Nicolás, todas las cuentas le llaman Baluarte de la Magdalena. No sé si es casualidad, no lo sé. El caso es que estamos hablando de algo que está compitiendo con el primer baluarte del mundo. O sea, Francisco de Holanda no era tonto cuando viene... Para que se hagan una idea de la importancia que tiene Hondarribia para Francisco de Holanda va de Lisboa a Valladolid
con la excusa de que tiene que retratar a la reina de España, que es Isabel de Portugal, que es la mujer de Carlos V. Cuando llega allí, le dicen, no, la reina y el rey están en Barcelona. Y dice, bueno, pues voy a verlos. Claro, ¿cómo se va de Valladolid a Barcelona pasando por Hondarribia? Es una buena vuelta, ¿verdad? Pues esa buena vuelta es el interés que, claro, evidentemente le dibujar a la reina era una excusa, él es un espía, pero fíjense la vuelta que se pega solo por dibujar ese baluarte. ¿Por qué no se colocan en las esquinas y solo frontalmente y no en las esquinas de las fortalezas? Porque se sabe, esto lo cuenta Escrivá en su tratado y luego lo cuenta Roja, que las puntas en las esquinas son muy débiles si la artillería las coge de costado. Por eso, en la primera época, estos salsas, en el Rosellón, se procura que en las esquinas haya siempre torres circulares que son más resistentes y baluartes con un poco de punta en el centro de los lienzos. ¿Cuál es el contexto constructivo? Bien, ¿qué tenemos aquí? Básicamente lo que tenemos, en Hondarribia tenemos dos cubos de la primera época absolutamente extraordinarios, que son el cubo en la documentación se llama cubo imperial, nosotros le llamamos ahora de Santa María, y el cubo de Leiva, que se llama en la documentación, que ahora le llamamos cubo de la Magdalena, que se construyen justo después del ataque francés de 1521. Y luego, después, hacia 1530, se empieza a construir el baluarte que ahora llamamos de San Nicolás, que entonces le llamamos de la Magdalena, y luego, después, bastante después, el baluarte de la Reina, que ya sí está en una esquina del recinto. Por tanto, tenemos dos piezas absolutamente excepcionales de la historia de la fortificación a nivel mundial. Y tenemos otro personaje muy interesante. Toda la obra, tanto la obra de los cubos como la obra de los baluartes, la hace un vizcaíno que se llama Lope de Isturizaga. En las obras de fortificación hay un ingeniero, que es el que diseña dónde están las troneras, la altura, los parapetos, la forma, la geometría, y luego hay un maestro de obras que es el que construye, hace las bóvedas, hace estas bóvedas fantásticas, y que es en este caso es Lope de Isturizaga. Lope de Isturizaga ha estado trabajando en Logroño, empieza en 1521, está dentro de Fuenterrabía, defendiendo Fuenterrabía contra los franceses en 1521. En el 24 se traslada a hacer la fortaleza de Berlanga y luego vuelve para hacer los cubos en el 24 en Fuenterrabía y luego vuelve a Berlanga y luego vuelve de nuevo a Hondarribia a hacer el baluarte de la Magdalena en 1530. Por tanto, es un personaje absolutamente fascinante que nos interesa entender. Esto es lo que hace en Berlanga. En Berlanga lo conservamos un castillo fantástico con 4 grandes cubos artilleros, unos cubos. Ahí está la descripción de las obras que se tienen que hacer, va explicando un poco unos cubos que son estos de aquí, que veremos, veis esta cantería que es muy parecida a la que ha aparecido en las excavaciones que hemos encontrado, o la que tiene el cubo de Santa María. ¿Veis esa bóveda? Esas son las grandes bóvedas de las salas de los torreones de Isturizaga. Y ahí vemos un poco la trayectoria, cómo no tiene punta estos baluartes, todavía es pronto, y cuál es la estructura de la construcción. Aparece una cosa muy interesante, las troneras bajas son troneras de esta manera, pero las troneras de arriba tienen redientes. Los redientes de allá arriba, no sé si los ven, es como si el muro, la embocadura va haciendo saltitos. Esos redientes son para que la artillería del enemigo, cuando le disparan, no penetre hasta el fondo. Si recuerdan ustedes, en el baluarte de la Reina, el lateral de la tronera, o sin las troneras bajas del baluarte de la Reina, tienen redientes. Son el mismo tipo de troneras y el mismo tipo de solución. Estos son los redientes que dibuja Francisco de Holanda en San Sebastián. Estos son los redientes de Berlanga, las troneras que tenía el castillo de Berlanga, que se parece muchísimo, evidentemente porque es del mismo constructor, que lo que conservamos de la época más antigua de Hondarribia. Otra cosa interesante, los castillos estos, las murallas enormes, no se andaba por ellas, uno estaba detrás, bien con estructuras de madera, bien con grandes terraplenes de tierra. A veces no nos damos cuenta, pero toda la muralla que hay en General Leiva con sus troneras, luego lo veremos, no era una muralla para andar por arriba. Lo que había era una plataforma de madera detrás por la que la gente paseaba y donde estaban los cañones.
pero todo el grosor del muro corresponde, aquí se ve muy bien, aquí como no le acabaron, ven la altura a la que están, ahí tendría que haber un cañón, aquí tenía que haber un cañón, aquí en el aire, claro, se caería, pero esto iba a estar relleno completamente de tierra y no lo llegan a acabar. Aquí tenemos los ejemplos de los edificios que están rellenos de tierra. Bien, el otro referente es una fortaleza que diseñó un ingeniero español, Pedro Luis Escrivá, en Italia, en L'Aquila, en 1534, que ya es una fortificación abaluartada. Es posiblemente la primera gran fortificación abaluartada de la fortificación española del año 34, que tiene una distribución más clara. Ven ustedes la estructura. Ven ustedes, este es el sistema de fuegos cruzados de toda la fortificación, es una cosa que luego les contaré en Hondarribia. El sistema de las troneras con redientes hacia la parte de abajo, aquí las ven también con los redientes, las troneras bajas, y cómo van cruzando los fuegos. De nuevo, al final, la trama, la geometría del monumento, se basa en la geometría de las líneas de fuego defensivo. Pero hay una distinción muy interesante que se produce justamente aquí. En la terminología de la época, la diferencia entre cubo y baluarte no es que uno sea redondo y otro sea pentagonal. La diferencia sustancial es que cubo, que viene del árabe al-cuba, que significa bóveda, es una construcción de fábrica que tiene una bóveda de piedra. ¿Sí? Los cubos que tenemos aquí. Baluarte, que viene del flamenco Bollwerk, significa un muro de tierra forrado. Es decir, que está construido de terraplén. La diferencia sustancial, y es el salto que ocurre en Hondarribia, es que pasamos de los cubos, es decir, fabricados de fábrica, a las baluartes fabricados de terraplén. Ese es el gran salto cualitativo. Es decir, que estamos formulando un tipo de fortificación, estamos formulando el baluarte clásico. Esto es Ibiza 1554, Tartaglia 1554, San Galo en Ancona 1553, y eso es un anónimo de la CEA 1550 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Estamos formulando el modelo de baluarte principal. Esto es Ibiza. Los verdes son los del 1554. Vale, pero hay una cosa muy interesante. ¿Saben ustedes por qué Ibiza es patrimonio mundial? Porque ese modelo de baluarte fue uno de los primeros construidos y se utilizó como ejemplo para la construcción de toda la fortificación americana. Y por eso, Ibiza es patrimonio mundial. Claro, Hondarribia también debería serlo. Plan director. ¿Qué es un plan director? A ver, un plan director básicamente se compone de dos partes. Una parte de investigación, de estudio, de conocimiento del bien, de diagnóstico, de análisis, y una segunda parte que es una propuestas. Yo, a partir de lo que conozco, de lo que estudio, de lo que sé, propongo cómo voy a rehabilitar. Reconozco los valores importantes, es decir, qué es importante en mi muralla, o en mi catedral, o en mi monasterio, y por tanto, a partir, hago una propuesta. El plan director es evidentemente un documento muy útil para conseguir que otras administraciones públicas pongan dinero, porque hay un proyecto definido, el ministerio, por ejemplo, el 1% cultural del Ministerio de Fomento exige que lo tengas hecho. El plan director en este caso es una exigencia del famoso decreto del año 2000 del gobierno vasco, dice hágase un plan de intervención en la muralla, y además, por ejemplo, está reconocido como obligatorio en la Carta del Restauro de ICOMOS UNESCO para las fortificaciones que son patrimonio mundial. Esto lo sé porque yo soy uno de los redactores, pero aparte de eso dirán ustedes, pero es que nosotros no somos patrimonio mundial, ¿y qué más da? Es decir, estamos hablando de fortificaciones de primer nivel. Una de las primeras cosas que hemos hecho es identificar todos los elementos, con todos los múltiples nombres que aparecen en la historia de la documentación. A ver, un segundo. Esto es la relación de esos mismos elementos en relación a cómo era la configuración del terreno cuando la muralla se construye, y esto es ahora. Hace falta explicarlo, que la ciudad ha crecido, que el mar ya no está donde estaba, que todo se ha ido moviendo y se ha ido transformando, pero todos estos elementos, algunos más perdidos, otros menos, siguen estando y siguen teniendo su jerarquía.
No me voy a extender explicándoles todos y cada uno de los numeritos y lo que se conserva y lo que significa, que si está en el catálogo, porque lo primero que tiene que hacer el plan es definir, claro, sí, está protegida la muralla, pero ¿qué es la muralla? Pues este baluarte, este bastión, este puente, este acceso, este rebellín, esta contraguardia. Después lo que hemos hecho ha sido un estudio interpretativo. Lo primero que hemos hecho ha sido recopilar, no digo todos porque esto nunca se puede saber, pero la inmensa mayoría de los planos que existen tanto en los archivos españoles como en los archivos franceses. Ya les adelanto que los franceses tienen mejores planos de Hondarribia que los españoles. Pero siempre el enemigo está mejor informado, estas cosas. El caso es que hemos recopilado algunos 60 planos y hemos ido analizando todos esos planos a ver qué nos iban contando. Después hemos hecho un levantamiento con precisión para ver si se correspondía con lo que teníamos en los 60 planos. Y hemos ido levantando, eso que ven en rojo son las galerías de contramina de los dos baluartes. Digamos que eso sería el nivel de casi subsuelo. Este es el nivel de las troneras bajas, con las direcciones de los disparos de las troneras bajas. Este es el nivel de las troneras altas. Y esto es un poco el solape entre las distintas murallas de las distintas épocas. A ver si soy capaz de contarlo. Esto es la muralla medieval, de la que quedamos pocos restos, porque la mayor parte de las casas que conforman el perímetro de la ciudad están montados físicamente encima de la muralla, es decir, son parte de la muralla, pero tenemos alguna puerta, algún elemento, el castillo de Alfonso VIII, que luego fue reformado, el adarve que pasa por los ábsides de la catedral, es decir, los elementos que pertenecen a la muralla medieval. Esta es la primera muralla renacentista, muy interesante, la de los cubos gordos, que está ahí, digamos que las fortificaciones modernas no crecen una encima de la otra, sino que crecen una delante de la otra. Entonces son como capas de cebolla. Tengo la medieval más adentro, la renacentista un poco más fuera y la abaluartada más fuera aún. Y por tanto tengo distintas capas y en función de dónde pincho y miro, pues veo una o veo otra. Y esta es la abaluartada ya con todas sus obras exteriores. Y hemos empezado a jugar con los planos históricos. Hemos empezado, por ejemplo, eso que ven ahí a la derecha, es el juego divertido que hemos hecho con todos los planos, no todos los planos. Digamos, hemos ido analizando de los 60 planos cuáles eran más fiables. Y con los más fiables hemos empezado a ver si adivinábamos dónde arrancaba el cubo de la Magdalena. Y hemos hecho apuestas. Bueno, pues con este plano de 1500 queda aquí, con este plano de 1600 queda aquí, con el plano, y hemos ido dibujándolos. Hay que convertir, los planos están en canas, pies, toesas, varas, y hemos convertido todas las unidades a las unidades métricas actuales y las hemos trasladado a la fortificación. A partir de ello, de esta línea, ¿lo ven? Hemos hecho apuestas. Ah, ya, pues a mí me gusta el rojo, no, a mí el amarillo, a mí el azul. Y con estas apuestas hemos empezado a excavar. Es el marrón el que acertamos. El baluarte está exactamente ahí. Y cuando se ha excavado se ha descubierto que no solo está, sino que como nadie se molesta en derribar lo que está enterrado, hay al menos 4 metros, puede haber hasta 6 metros de muro perfectamente careado de sillares que conforma toda la muralla del baluarte de la Magdalena. Este es el estudio que hemos hecho también, por ejemplo, en Simancas tenemos documentos que nos dicen los destajos. Los destajos es una forma de hacer obras que le encargan a un maestro de obras que haga una obra y luego va otro maestro de obra, la mide y se la paga. Entonces, cuando la mide, dice un muro de tanto por tanto por tanto de alto por tanto de ancho. Otro muro de tanto por tanto por tanto, normalmente en pies. Entonces, con esos muros sabemos cuánto miden de ancho las cámaras, cuánto miden de grosor los muros, qué longitud tienen las piezas. Hemos ido reconstruyendo con las mediciones del archivo Simancas la forma de los muros. Por eso sabemos, por ejemplo, que había un túnel que comunicaba las dos cámaras bajas de San Nicolás, sabemos la anchura, la altura, cómo es la bóveda, de qué tipo de piedra, y todo está enterrado. Todavía no lo podemos ver. Y hemos ido sacando pues, el cubo imperial, el cubo de Santa María, cuánto tiene de ancho, cuánto de grueso, dónde está, qué longitud tenía. Este es el cubo de San Nicolás. Esto es lo que pasará cuando le excavemos. Hay dos grandes plazas bajas laterales, que ahora están rellenas de tierra hasta aquí, pero que bajarán hasta aquí,
esta a lo mejor baja solo hasta aquí, porque las troneras están más altas, que se comunican estas plazas bajas con las conexiones que salen desde la galería de contramina y que funcionaba al final. Aquí había unos cañones que disparaban por las troneras bajas y aquí había otros cañones que disparaban desde lejos por estos grandes huecos de las troneras altas. Una cosa bastante singular. Hay que pensar que estamos en un periodo experimental, que están jugando con esto. ¿Ven ustedes? Este es el resto del arco, perdón, a ver, sí. Este es el resto del arco grande por el que disparaban los cañones que estaban detrás y estas son las troneras bajas. En el lado del puente de San Nicolás, estas troneras bajas están bastante más altas, es decir, aquí el foso tendrá como unos 2 metros de profundidad, 2 metros, 2 metros y medio, pero, o sea, que falta de excavar 2 metros y medio, pero en el otro lado, las troneras son, a ver si soy capaz de... Las troneras son esa y esa. Es decir, que aquí, y aquí se ha hecho una cata, aquí esto baja 4 metros de muro perfectamente conservado. Es decir, esto está enterrado 4 metros, 4 metros que sepamos. Es decir, pues no hemos seguido bajando más porque salía agua. Por tanto, con esto, y en tiempo real, íbamos generando unas excavaciones arqueológicas que se iban ejecutando, que nos daban pistas para hacer otras excavaciones arqueológicas, para seguir documentando dónde estaba la muralla. Empezamos por esta zona, aquí ven ustedes, esto es el muro del baluarte de la Magdalena. Nos apareció aquí en esta zona una bajada con una gran puerta, con un arco renacentista que servía de entrada al propio cubo, que ahora está sepultada por los escombros de la zona, pero que está ahí, habrá que desescombrar. Y luego estamos proponiendo distintas excavaciones en distintos lugares. Se ha excavado también en el flanco San Felipe, han aparecido otros elementos. Esto, por ejemplo, es lo que ven en verde, es lo que hemos encontrado del cubo de la Magdalena. Pero claro, sabemos exactamente cuánto mide porque tenemos los planos y los documentos de Simancas. Y esas son las excavaciones que se van a hacer ahora para ver si localizamos el lateral, para ver si localizamos el interior de la cámara y para ver si no va a aparecer, porque ya han visto ustedes que en este otro local que da Sabino Arana, este solar, no va a aparecer porque está bastante más dentro. Esto es la operación que se va a hacer una cata en Atalaya, porque luego hablaremos de Atalaya, en lo que es el cubo de en la casa que se llama Atalaya, que es el cubo de Santa María o del cubo imperial. Esta es la planta del cubo, un cubo que está ahí debajo de los escombros y que la casa solo ocupa parcialmente, un trozo muy pequeño. También se propone excavar toda esta zona o excavar el interior del baluarte donde van a aparecer los restos de las obras de Antonio San Martín, o también las puntas de los baluartes que en un momento determinado alguien se comió, este y el de Santiago, y que están ahí. Hemos hecho un estudio de patologías pormenorizado de todo lo que le pasa a la muralla, desde las cosas más estúpidas a las cosas más graves. No les voy a contar todas, hemos hecho una ficha para cada uno de los tipos de patologías que aparece, ¿no? Pero por hacerles un resumen, les diré que lo que peor está de la muralla es este muro. Concretamente este muro en la zona de Olegarro, que un día de estos, ahora mismo está controlado con unos sistemas de control para ver si se mueve, y el día que se mueve habrá que desalojar la casa porque se va a caer encima de ella. Es decir, estamos hablando de una zona muy mala. De hecho, hemos descubierto que todo este frente, a ver si soy capaz, todo este frente, luego lo veremos con detalle, es una enorme escombrera que está escurriéndose hacia abajo, que es donde ha aparecido el cubo de la Magdalena, donde ha aparecido la entrada del cubo de la Magdalena. Es decir, es una zona muy interesante desde el punto de vista arqueológico, pero muy problemática desde el punto de vista de la conservación, porque es un punto crítico. También aparecen grietas importantes, a ver, en las caras exteriores del cubo de San Nicolás, porque todos los terrenos, los rellenos de estas dos cámaras bajas se hinchan de agua y están presionando contra los muros exteriores y se están abriendo unas grietas importantes que en algunos casos parece que están vivas. Y también, evidentemente, está muy mal todo este montón de escombros con trozos de muralla medio caer que forman el derrumbe del cubo de Santa María, que como están ahí detrás de unas casitas y no los vemos y están tapados por las hierbecitas, pues parece que no hay, pero cuando uno se mete, y nosotros nos hemos metido, dan bastante miedo. Estas serían, digamos, las 3 zonas absolutamente peligrosas. Por si pusiéramos, ya sé que hay más cosas rojas, pero son las cosas que deberíamos pintar en rojo. Y luego
hemos hecho un análisis de disfunciones. ¿Qué son las disfunciones? Las disfunciones son cuando el lugar no está adecuado al uso o el uso no está adecuado al lugar. Pueden ocurrir las dos cosas. ¿Y qué son disfunciones? Pues son disfunciones, por ejemplo, que no se pueda acceder o que no se puedan recuperar los niveles y los accesos de este baluarte. Son disfunciones que todo este foso esté 4 metros terraplenado por encima. Son disfunciones el uso y las cotas de uso de este espacio de General Leiva. Son disfunciones la falta de continuidad visual de la muralla desde los puntos de entrada. Son disfunciones muy importantes en una fortificación abarcada que nos hayamos comido las dos puntas de los dos baluartes. Digamos, hay una serie de disfunciones que son malos funcionamientos que afectan al reconocimiento de la muralla como monumento. Hemos hecho un análisis jurídico y de propiedad, porque uno de los problemas que existe es, por ejemplo, para pedir al 1% cultural que te dé dinero para restaurar la muralla, tienes que justificar que la muralla es tuya. Y la muralla no está ni en el catastro ni en el registro. Y por tanto, lo que se está viendo es qué propiedades son privadas, qué propiedades son públicas y exactamente de quién es la muralla, en qué partes y quién es el responsable de su mantenimiento también, eso es importante. Y esto, lo que ven en marrón son propiedades afectadas por la muralla de una manera o de otra, y lo que ven en amarillo son zonas, digamos, de que tienen que o actualizarse el registro, o actualizarse el catastro o investigarse. Y lo que se propone, básicamente, lo que se va a hacer es un expediente de dominio. El ayuntamiento va a decir, la muralla es mía, va a poner una chincheta en el tablón de anuncios y el que tenga título mejor que venga y lo traiga. Y es la única forma de poder registrar la muralla y resolver los problemas de propiedad, que son problemas importantes porque en estos momentos se están torpedeando todos los intentos de acceder a ayudas públicas. También hemos hecho un análisis urbanístico. Esto son las áreas de entorno. Hay que tener en cuenta que los límites, lo contaba antes Ricardo, es cosa divertida, ¿no? El límite del plan especial del casco histórico deja fuera la punta de la muralla, es decir, es tan justo que se dejan las puntas de los baluartes fuera. Entonces hay distintas actuaciones, hay que ver todo esto, que son protecciones, a veces solo arqueológicas o elementos que no existen, pero que bien. Y luego las áreas de intervención que están en el plan, y luego otros problemas generales, ¿no? Problemas de visualización. Nosotros ahora se van a construir aquí dos edificios importantes, con lo cual se va a perder aún más, que ya no se tenía porque hay edificios aquí, la visual de la muralla desde este punto. Pero por otro lado, cuando uno llega a esta esquina, los dos puntos de entrada a la ciudad son este y este. Y cuando uno llega a la ciudad, o bien por aquí, y va a subir por Sabino Arana o por Javier Ugarte, uno puede entrar a la ciudad y no ser consciente de que está entrando en una ciudad amurallada. Porque no se ve el baluarte de la Magdalena, porque no se ve el baluarte de San Nicolás, porque uno no tiene conciencia. Y uno puede llegar aquí y lo mismo, porque este baluarte sin punta nadie diría que es un baluarte, porque no puede ver desde aquí toda la línea de murallas y porque además no tiene una percepción. Con lo cual los dos puntos de entrada a la ciudad no dicen que estamos hasta una ciudad amurallada. No somos conscientes de estar en una ciudad amurallada, nunca. Es paradójico, tenemos una muralla absolutamente maravillosa, cientos de metros de muralla y pasa completamente desapercibida. Ya sé que ustedes, como ven aquí, ya saben que hay, pero les estoy explicando de la percepción global. Y por tanto hay problemas de accesibilidad, problemas de visualidad. Ahora mismo el plan de movilidad de la ciudad pretende que esta sea la ronda de acceso a la zona costera, pero la gente está utilizando siempre Sabino Arana y por tanto la decisión de controlar el tráfico que entra por Sabino Arana también es importante desde el punto de vista global de la estructura de la ciudad, pero también lo va a ser desde el punto de vista de la recuperación de la muralla. Y vamos a hablar de las propuestas por área. A ver, la muralla, factor número 1, no se recupera para los turistas, se recupera para los ciudadanos, se recupera para la gente de aquí, se recupera para que la gente sea capaz de visitarla, recorrerla, usarla, entenderla, comprenderla y además, a ser posible, sentirse orgulloso de ella. Por tanto, la operación de recuperación de la muralla, en su conjunto, supone la recuperación, lo que ven en rojo son recuperación de estructuras físicas de la muralla, no reconstrucciones, pero restauración, consolidación, excavación de estructuras físicas que se mantienen, pero lo que ven en amarillo, lo que ven en rojito, este rojito de aquí,
Son recuperación de espacios como las plazas de armas, como la zona de la muralla carlista, como la zona del flanco de San Felipe, como el interior del cubo de Santa María, pero todo lo que ven en amarillo, que son 13.500 metros cuadrados, son recuperación de espacios libres públicos de la muralla al servicio de los habitantes de la ciudad. La muralla es para eso, para tener y si lo que estamos planteando es poder acceder por aquí, no solo ser conscientes de la muralla por este punto, sino poder acceder por aquí y subir por un ascensor en esta zona, o poder acceder por aquí y subir por un ascensor en esta zona, lo contaré, y que todo este recorrido de la muralla pública sea además un recorrido, lo que ven en verde son arbolados, es decir, no estamos hablando de pavimentos duros de adoquín, es decir, y hacer un espacio que sea utilizable por la gente y que además permita a la gente comprender cómo funciona la muralla, cómo se utiliza la muralla, para lo que sirve la muralla. También hay una recuperación del espacio externo. Antes ha salido el tema del famoso decreto del gobierno vasco del año 2000, que ordena derribar, he puesto 6, pero son 7 edificios, que ordena derribar 7 edificios. El plan realmente propone intentar salvar de esos 7, 4. O sea pero eso no sabemos si es posible, porque no podemos luchar contra una ley de rango superior, como se ha explicado antes. Entonces, la idea es, hay algunos que el gobierno vasco lo tiene clarísimo, que no tienen que estar, y hay otros que a lo mejor podemos llegar a discutir. Luego se lo contaré, porque es complicado. Estas son las áreas de proyecto, están por orden de importancia. A ver, otra cosa que tengo que contar. Nosotros hicimos el plan director del Castillo de la Mota en el año 92, y todavía estamos haciendo obras. Hicimos el del Castillo Ponferrada en el año 94 y todavía estamos haciendo obras. El del Castillo de las Murallas de Ibiza en el año 2000 y todavía estamos haciendo obras. Es decir, un plan director no se hace para ejecutarlo los próximos 3 años. Se tarda 20 o 30 años en ejecutarse. Es decir, cuando ustedes vean aquí un proyecto, ese proyecto no quiere decir que mañana vamos a ir con el bulldozer a tirar nada. Significa una programación a largo plazo de lo que la ciudad quiere hacer con su muralla a lo largo de muchísimos años. Esto también conviene precisarlo, porque luego a veces parece ¡hala! Afortunadamente todavía no tenemos sacados los números, pero cuando sacamos los números ya estará clarísimo que no lo van a hacer en 3 años. Pero es decir, es un programa que se va a gestionar con otras muchas administraciones que van a poner dinero a lo largo de muchísimo tiempo, ¿vale? Pero lo que sí tenemos claro es el orden. Entonces sabemos que A1 es el primero, A2 es el segundo, A3 es el tercero y A4 es el cuarto, ¿vale? Esto es A1. Bien, en A1, Baluarte la Magdalena, Baluarte San Nicolás, lo que tenemos es la muralla que nos va a aparecer. Si excavamos todo este foso, los 4 metros, vamos a tener muralla vista con 4 metros de altura desde aquí hasta aquí, y a partir de aquí toda la muralla vista entera, los 20 metros de altura. Tenemos un problema muy grave porque este muro se está abriendo y se está cayendo hacia allá, hay que montar un contrafuerte aquí, hay un problema de contención de todas estas tierras de la parte de arriba. Este es el punto donde se tiene que colocar el ascensor, pero claro, mientras aquello sea una masa ingente de escombros cayéndose, no tiene mucho sentido intentar poner ningún ascensor, aunque luego el ascensor se va a colocar, y la idea es volver a recuperar desde este punto un acceso peatonal hasta el ascensor y recuperar todo este sistema de espacios públicos asociados a la muralla, con sus recorridos, sus conexiones con las galerías subterráneas, sus conexiones interiores, sus grandes plataformas superiores. Bueno, les pondré un dibujo que es más fácil. Bueno, esto, como ven, esta es la traza que suponemos que va a salir de la muralla, la reparcelación que se va a hacer de las casas que hay ahora. Esto es parte de un proceso que ya está en marcha, porque ahora había un plan precisamente para reparcelar estas parcelas y liberar este espacio público. Por tanto, lo vamos a aprovechar, solo que en vez de ser una línea recta, pues va a ser una línea curva, porque el cubo es redondo. Esto es el estado actual, lo que ven a puntos es lo que ya se está derribando, y cuando se intervenga lo que va a pasar es esto. O sea, lo que va a pasar es que nos queda todo el muro visto, entero, que vamos a poder entrar por aquí hasta este espacio, que aquí está la puerta de la muralla que les he contado del cubo, que seguramente la utilicemos, si podemos, para llegar hasta el fondo y poder entrar al ascensor, que vamos a recuperar la muralla carlista, la muralla renacentista, que es esta, la muralla carlista, que es esta, y la muralla medieval, que es esa, y están una detrás de la otra. Están todas ahí.
Y por tanto vamos a ser capaces también de excavar los patios laterales del baluarte de San Nicolás, de recuperar la bóveda que sabemos y el túnel que los comunica por debajo. Claro, evidentemente, esta casa, la casa de la sociedad, hay un taller además, hay una sociedad y un taller, esta casa que ya corre un peligro inminente porque se le va a caer la muralla encima, esta casa, en cuanto excavemos el foso y los 4 metros, se va a quedar colgando en el aire. Por tanto, aunque el plan ya ha dicho que no pretende, no es un plan que se haga para tirar casas, se hace un plan para recuperar todo un conjunto de murallas de espacios públicos, pues efectivamente esta casa sí plantea quitarla. Y poder reforzar y actuar sobre la muralla justo donde está la casa, que es donde más se necesita. Este es el área 2. En el área 2 lo que se pretende es intentar recuperar el cubo de la Magdalena, perdón, el cubo de Santa María, que está entero aquí abajo. Ahora les enseñaré unos planos para que lo vean. Luego está cubierto de escombros que ahora mismo son las traseras de estas casas. El famoso decreto dice que estas casas se tienen que eliminar. El decreto lo dice que se tienen que eliminar por razones estéticas. Nosotros estamos de acuerdo, pero no solo por razones estéticas, sino porque todo esto se les puede caer encima en cualquier momento si no actuamos sobre ello y, por tanto, es por razones también de pura conservación de la muralla. Aquí se ha hecho una cata, la idea es volver a recuperar el flanco lateral del baluarte y volver a recuperar la punta, cambiando la rotonda y haciendo que ahora hay 2 rotondas paralelas y sustituirla por una central y desviar ligeramente la obra. Les he contado lo de los 30 años, es decir, aunque les estoy contando esto ahora, como la idea es empezar por el otro lado, cuando lleguemos aquí esto puede ocurrir que sea dentro de 10 años, no va a ser mañana. Esto es el cubo de Santa María. Eso que ven ahí arriba es el plano de la casa de la Atalaya, y esto es el plano de la casa de la Atalaya montada sobre el plano que tenemos del siglo XVIII del cubo de Santa María. Sabemos que hay una gran sala debajo, no sabemos si la bóveda se conserva o si se hundió, pero si se hundió nos parece raro, salvo que esta esté sobre un macizo enorme, no creemos, pero aún así se va a hacer una excavación para ver si esta gran sala abovedada está debajo. Pero ven ustedes, esto es la propiedad de Atalaya, esto es la casa de Atalaya y esto es lo que es todo el cubo, que evidentemente esta parte del pico solo aparecerá abajo del todo, en el foso, pero esta parte, este muro interior va a aparecer en cuanto empecemos a desescombrar, porque está ahí. Y para eso vamos a hacer la excavación. ¿Ven ustedes ahí la dimensión? Estas 2 rayas son las 2 secciones que ven. Esto es una sección que va de adelante a atrás en el cubo y esto es una sección que la corta así. Se dan cuenta la magnitud de la estructura defensiva en relación a la casita que tiene encima. La casita de Atalaya es otra de las que el decreto dice que hay que derribar. En este caso, el tema es que está montada encima de un vic. Si se puede conservar, no sé si se podrá conservar, esto lo tenemos que estudiar. Es muy pronto porque todavía no hemos hecho las excavaciones. Les estamos contando cosas, pero les estamos contando cuál es nuestro criterio de trabajo. Es decir, nosotros fuimos al gobierno vasco y le dijimos, a ver, todo esto que hay que tirar, y dijeron, sí, el decreto está en vigor, hay que tirarlo. Y dijimos, bueno, pero nos dejarás estudiarlo y empezar a estudiar, a ver qué posibilidades hay y recuperar. Y dijeron, bueno, si sois capaces de explicarnos, pues lo haremos. Bien, ¿qué se va a hacer con el baluarte de San Felipe? Bueno, la idea es excavar esta parte, que sabemos que era hueco, el baluarte de San Felipe era hueco, ahora está relleno de tierra, pero era hueco, para hacer un pequeño auditorio al aire libre. Pero como este auditorio tiene problemas de accesibilidad importantes, la idea es recuperar el pico, separándonos del monumento a los pescadores, que seguiría, con una escalera y un ascensor que permitirían el acceso directo a este auditorio. Es decir, recuperamos la muralla, pero al mismo tiempo estamos dando un servicio. Esto es lo que hay ahora. Eso es lo que se propone hacer. De forma que estamos dando un servicio de accesibilidad a la muralla y estamos recuperando la seña de identidad del baluarte de San Felipe, que es que tiene pico. Ya sé que parece muy aburrido, pero es que creo que han entendido perfectamente por qué los baluartes tienen pico, ¿verdad? Esto es un poco la operación de San Felipe. General Leiva.
realmente, bueno, en el cubo de Santa María hay algunas cosas de cotas de acceso a las galerías subterráneas y tal, pero cosas muy técnicas. Pero lo que se propone básicamente es recuperar el espacio de General Leiva. Como en estos momentos, en General Leiva, saben ustedes, les he contado que a distintas alturas la muralla tenía distintos usos. En la primera época medieval estaba muy abajo, en la renacentista está un poco más alta, con un suelo, y en la renacentista baluartada tiene primero una plataforma de madera y después cambian la plataforma de madera por un terraplén enorme de tierra que luego vuelven a quitar. Vale, con lo cual ha habido distintos niveles de uso. Pero ahora mismo el nivel que tiene el suelo no es ninguno. Es decir, no es ni el medieval, ni el renacentista, ni el del siglo XVIII, no es ninguno, es uno, cualquiera, un montón de escombros así que le pusieron pavimento por encima, no se dan cuenta que tiene una chepa además, o se dan cuenta cuando entran por la puerta de San Nicolás que están mucho más bajos que el suelo, es decir, no responde a ninguna de las realidades. Entonces lo que proponemos es elegir uno, y en principio lo que proponemos es elegir el del primer Renacimiento, este. Vamos a elegir este nivel, lo que nos permite bajar este espacio un poco más. Vamos a intentar colocar árboles en el cambio de cota y lo que vamos a hacer, hay unas ménsulas en la pared, vamos a volver a colocar, o queremos volver a colocar, esa pasarela, esa pérgola de madera que permite que la gente pueda recorrer a la altura de la muralla, ver el paisaje, pero no estar encima de la muralla, que nunca estuvo encima de la muralla, se lo he explicado antes en Berlanga. Y además esta pérgola puede ser perfectamente impermeable, lo que permitiría que aquí debajo se pueda refugiar la gente de la lluvia o se puedan hacer actividades, mercadillos. Es decir, lo que queremos es que ese gran salón, porque en el fondo es un gran salón de la ciudad, vuelva a ser un espacio útil a la ciudad que permita entender la muralla, que permita asomarse, que permita comprender cómo funcionaba y al mismo tiempo que le dé un uso y una actividad propia de un lugar público digno y adecuado a un trastos de muralla. Santiago, baluarte de Santiago. Bien, de nuevo lo mismo. Es decir, nos parece muy importante que los baluartes tengan pico, insisto, y además tampoco es tan difícil que lo vuelva a recuperar, aún podemos incluso pintarlo en el suelo, pero la idea es intentar, hay que recuperar los muros exteriores del baluarte que ahora mismo no se ven. Hay que reordenar seguramente la vegetación interior para que se entienda cómo funcionaba el baluarte y hay muchas cosas que recuperar en Santiago para que se disfrute para que uno cuando pasa por allí diga, ah, un baluarte. Entienda que está en una muralla, que ahora no es posible saberlo, y al mismo tiempo también es verdad que esta casa es de las que el decreto, la casa Oria es la que el decreto dice que hay que derribar. Pero, y ahora les doy mi opinión, el gobierno vasco es otra cosa, les doy mi opinión. Tirarla no es lo más prioritario que nosotros entendemos que hay que hacer aquí. Es decir, pero nos parece mucho más interesante recuperar todo lo demás del baluarte. Mucho más interesante que tirar la casa. Porque si tiramos la casa y no recuperamos nada del baluarte, esto no va a servir de nada. Por tanto, esto es si no recuerdo, es el... ¿Cómo se llama? La área, es que no me acuerdo qué área es esta. Pero vamos, en ese panorama que les he contado de los 30 años, esto ocurrirá dentro de 20 años. Y queda por fin este área que es la zona de Armaplaza. Aquí hay un frente de la muralla. Esto es un plano muy interesante, francés, donde ven ustedes que había un arco que se pasaba un patio, el arco sigue existiendo todavía por aquí, que desde este paso se entraba un polvorín, que el polvorín sigue existiendo debajo de esta casa, y que había como otro patio asociado al castillo, a la misma cota que este, y que luego había otro patio más alto asociado al lateral del castillo. Todo esto se ha perdido y ahora lo que tenemos es un montón de tierra y luego el parador excavando donde no debe, digamos el parador ha ampliado el parking por aquí, se ha cargado la concepción de este patio porque se ha metido hasta aquí, es decir, se ha perdido un poco la estructura original de lo que era toda esta zona y el origen. Y por tanto, aunque es un problema, esto no es estrictamente muralla y por tanto va a ser el equipo del Plan Especial del Casco Histórico el que le dé la formulación final, este es justamente el tipo de forma de trabajar, es decir, nosotros estudiamos el lugar, vemos los antecedentes, localizamos los planos históricos, empezamos a comprender cuál ha sido la evolución que ha sufrido ese lugar y proponemos, en la medida que podemos, y en la medida que es posible y en la medida que es razonable, alternativas que tienden
a mejorar la percepción de la muralla, a mejorar el disfrute de esos espacios por la población y a mejorar los valores monumentales del edificio, que es lo que nos han encargado proteger. Y esto es todo. Muchas gracias.